Yo soy Tina Feria, un programa para conocer, debatir y analizar temas de la política y de la actualidad de la sociedad civil también. Así que vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy tenemos 3 grandes invitados, ¿sí? En primer lugar vamos a presentar a Eugenia Martínez. Ella es referente de las industrias, candidata convencional constituyente por Activemos, lista que encabeza Marcelo Lewandowski. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Gracias, Tina, muchas gracias por invitarme. No, por favor, Eugenia, gracias por estar, compañera de lista. Exactamente. Quiero remarcar la importancia que tiene en esta lista la voz de las industrias, que son quienes van a estar sentadas en la mesa para discutir las leyes de los próximos años, ¿verdad? ¿Verdad? Lo novedoso que tiene el armado que Marcelo Lewandowski propuso, justamente no solo incorporar a las industrias, sino a varios sectores de la sociedad civil, sí, que entendemos deben ser invitados al debate de la reforma constitucional. Nosotros, bueno, no sé si ustedes recuerdan, yo era adolescente en el momento que se hizo la reforma constitucional de la Nación, y eso era un tema de agenda y de conversación incluso. La gente sabía qué era lo que se estaba debatiendo. A diferencia de lo que está pasando en este momento en la provincia de Santa Fe, donde hay un desconocimiento muy grande de la sociedad, justamente más considerando que estamos hablando del marco que va a definir la legislación por los próximos decenas de años, digamos, sí, hasta que lograr consensos tan grandes como los necesarios para cambiar la Constitución no sea algo tan extraño. Esta reforma constitucional hace rato que se viene haciendo. Se hicieron en algún momento debates con las universidades, los sectores industriales, productivos, trabajadores, sindicatos, pero bueno, en esta oportunidad la ley de reforma que convoca a la reforma constitucional no tuvo este debate público como amerita en realidad la temática que se está discutiendo. Fue medio tirada de los pelos, ¿no? Muy rápido para querer sacarla el gobernador de inmediato, ¿no? Exactamente. Y sin los debates necesarios, insisto, que debemos darnos. Y bueno, parte de la campaña es justamente tratar de generar esos debates. Yo pertenezco al sector industrial, tengo una industria. Pertenezco a varias organizaciones gremiales empresarias. Nosotros como sector lo que necesitamos siempre son la conformación, digamos, de una política industrial, de una estrategia que incentive el desarrollo industrial. Digamos, eso no está en debate en el mundo a raíz de todas las modificaciones geopolíticas que están aconteciendo. Los países están modificando sus estrategias para mantener sus producciones dentro del país con un criterio de soberanía, cosa que nosotros, por todo lo contrario. Nosotros como sector no somos aliados en este nuevo país que se está queriendo, digamos, impulsar, porque bueno, esto de la política aperturista, esto de las importaciones indiscriminadas hace que, digamos, que se requiera una agenda de competitividad a la vez de la apertura y la integración comercial con los demás países, porque cada vez que se hace importación de algún producto, lo que se está también incorporando son las condiciones de competitividad de un país, de otro país que no es el nuestro y que tiene políticas para desarrollar su industria, tiene políticas de recursos humanos, de infraestructura, incluso, por ejemplo, países como China que tienen un reintegro por exportaciones. Nosotros somos un país donde tenemos retenciones a las exportaciones
industriales. Entonces, bueno, parte de ese debate es lo que necesitamos que quede incorporado en la reforma constitucional en el sentido de poder poner una visión productivista y desarrollista en la constitución de la provincia. ¿Nos puedes contar un poco cómo sería la agenda de los temas a trabajar dentro de la Constitución? Bueno, desde Activemos. Sí, hay varios temas que surgen. Primero, la ley de reforma modifica determinadas temáticas puntualmente, y por otro lado hay una segunda parte donde se incorporan nuevas temáticas. Por ejemplo, servicios públicos, por ejemplo, derechos digitales. Hay muchas cuestiones que no están previstas en la Constitución del 62, y los institutos que hacen a la reforma del 94 nosotros no lo tenemos incorporados en nuestra reforma. Por ejemplo, el dominio de la provincia sobre los recursos naturales, por ejemplo, los marcos regulatorios de los servicios públicos. Eso es un aspecto muy importante para nosotros. También se revisan las funciones de la legislatura, y eso, por ejemplo, también fue incorporado el punto del establecimiento y el desarrollo de la industria dentro de la Constitución Nacional, y nosotros necesitamos que sea uno de los puntos y de las funciones que sea de las funciones que tenga la legislatura, el desarrollo productivo. Bien, vos hablabas de la educación en el mundo del trabajo. Me gustaría que interioricemos un poco ahí. Bueno, nosotros en la industria necesitamos la formación de recursos humanos que estén adecuados a las nuevas realidades productivas. Nosotros tenemos toda una agenda de industria 4.0 y digitalización. Eso demanda nuevas capacidades, adaptaciones del mundo laboral, y justamente hay una paradoja que es la falta de posibilidades de encontrar trabajo en varios sectores de la población, y de parte de nosotros como industriales la imposibilidad de poder contratar justamente por un gran desarmado de los oficios y de las actividades productivas que, bueno, fue desatendido durante todo y bueno, vemos las consecuencias actualmente. Para no ir muy puntualmente, pero qué sé yo, el desarrollo en ingeniería, en mantenimiento, o sea, son todos perfiles de los que se carece realmente, y eso es parte también de la vinculación que necesitamos. O sea, digamos que la cadena que englobe todo sea justamente la cadena de valor. La cadena de valor, y eso es la industria, justamente el nexo que hace que se desarrollen dentro de la cadena y fuera de la cadena otras actividades. La industria es la actividad. Si hay un puesto generado directamente en la industria, genera dos puestos indirectos asociados. Por eso es la que provee la mayor cadena en cuanto a trabajo, en seguridad social, en impuesto a ganancias, en IVA. La importancia de la industria es fundamental, y eso no está discutido. Todas estas dicotomías entre industria y campo, esto ya está superado, digamos. El campo puede seguir extrayendo, pero digamos, la idea es poder generar valor agregado en origen, y eso es lo que hace de que la sociedad, o sea, por eso el trabajo es el eje, y por esto esta lista justamente tiene esta lógica, una lógica de acción. Ha buscado a gente que es de la sociedad civil, de la sociedad organizada civil, o sea, de las instituciones que venimos trabajando coordinadamente, incluso con los distintos gobiernos. A nosotros nos sorprendió que nosotros como sector industrial no fuimos invitados en ninguna de las listas, justamente porque vemos que en realidad hubo alguna cuestión, digamos, de compromisos partidarios o otro tipo de compromisos que no, digamos, esta visión a futuro que necesitamos tener. Y justamente Marcelo Lewandowski supera esas cuestiones de compromisos partidarios y pone el centro en la sociedad organizada, y en darle valor otra vez, no a la militancia como tal, sino las personas que organizadamente se reúnen en sus organizaciones, en sus instituciones, con el fin de poder desarrollar su sector o lo que sea. Siempre es muy difícil la participación activa de las personas, eso es muy complicado, ¿no? Es la única lista de las que existe para constituyentes que integra a todos los sectores.
Es la que única. integra a los trabajadores, que integra a las industrias, a la educación, a la salud. Bueno, también tenemos intendentes donde están, pero no, o sea, hay políticos, ¿verdad? Pero el 60% de los que están en la lista no han participado nunca en política, ¿verdad? ¿Verdad? Y justamente por eso empecé por eso. Esto es lo novedoso del espacio. Y parte del divorcio que se ve entre la política y la gente tiene que ver con esto, con que la política no está representando los intereses y las necesidades reales de la sociedad civil. Bueno, Marcelo en esto, la verdad que se ha destacado, no solo Marcelo, sino toda la gente que conforma el espacio, porque como vos estás diciendo, las demás listas son listas, digamos, de políticos de alguna manera, de legisladores. Por eso no es una reforma de la gente esta, cuando hay realmente muchas necesidades y muchas cuestiones a reformar. Bien, Eugenia, como para ir cerrando, me gustaría que le hables al electorado, a los ciudadanos, perdón, de cara a las elecciones. Bien, bueno, me gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando que la verdad la reforma de la Constitución es un aspecto y es un hecho histórico muy importante, que debemos tomar esto como nuestro. Nosotros necesitamos del consenso para poder digamos, poder establecer determinadas políticas de Estado con visión a futuro, y eso es parte de un nuevo pacto social que tenemos que lograr, digamos, y ya digo, con el eje en la actividad. Eso es lo que nos va a poder salvar como sociedad. Nosotros no podemos pretender vivir solo de servicio, de turismo, digamos. Nosotros tenemos una industria que es muy valorable, tenemos unas capacidades, nos destacamos por nuestro diseño, por nuestras calidades, digo, eso es muy necesario de poder incentivar, promover y bueno, poder contar con esto, la participación de los sindicatos en este nuevo pacto que estamos hablando, de poder todos tener el eje en la actividad, y no solo la actividad industrial, pero digo, es la actividad en general, porque la industria, como decía antes, es la que mueve el resto de las esferas de la economía. Muy bien, Eugenia, te agradecemos mucho por estar acá en una feria política, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Seguramente nos volveremos a encontrar acá o en algún otro lugar. Cómo no, muchas gracias, Tina. Bien, estuvimos con Eugenia Martínez, referente de las industrias, candidata convencional constituyente por la lista de Activemos que encabeza Marcelo Lewandowski. Ya volvemos muy breve, seguimos con vos.
con Miguel Rabia, ¿sí? Él es diputado provincial, candidato convencional constituyente. Él es médico, muy reconocido, ¿sí? Pediatra, ¿verdad? Médico de familia. ¿Cómo estás, Tina? Un gusto estar acá con ustedes. No, médico de por favor. familia, auditor médico, bueno, formación en algunas cuestiones de gestión y esas. Tenés una destacada trayectoria, ¿verdad? Y todo eso te permite abordar tu labor legislativa desde una perspectiva más del bienestar social, me imagino, ¿no? Bien, a ver, tenemos mucha formación y mucho trabajo, porque la verdad que me recibí muy joven y eso me permitió trabajar mucho en mi vida. Creo que tengo una adicción al trabajo y bueno, esa cuestión de estar siempre vinculado a un montón de actividades me ha permitido conocer mucha gente y comprender muchas situaciones de la sociedad que son de estar tanto tiempo vinculado a ella. Bien, Miguel, me gustaría empezar hablando un poco de tu labor como médico. ¿Existe hoy un diseño, un programa de salud en la provincia que brinde un mejor servicio? Bueno, el diseño de salud que tenemos en la provincia de Santa Fe dista mucho de resolver lo que dice nuestra Constitución provincial, ya que vamos a ir a la reforma de la Constitución, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución en la provincia de Santa Fe que garantiza el derecho a la salud del 100% de los santafesinos por parte del Estado provincial. Y la verdad que nosotros vemos una brecha muy importante entre las posibilidades de acceso a la salud de algunos ciudadanos versus a otros. Sí. Como decía Carrillo, el hombre no es un ser económico. ¿tá? La economía hace al alcance de sus bienes, no puede hacer a su dignidad. ¿no? O sea, todos tenemos que tener garantizadas cuestiones básicas como un derecho humano. Y eso nuestra Constitución lo garantiza, por eso digo que el Estado provincial tiene distancia entre lo que manda nuestra Constitución y lo que pasa en la realidad. Me gustaría que nos contés qué hace referencia el artículo 19 de nuestra Constitución. Bueno, dice expresamente que el Estado provincial debe garantizar el acceso al derecho a la salud al 100% de los santafesinos. Sí. Con una mirada estratégica, vanguardista, en donde establece claramente este concepto federal de la Argentina, en donde dice, más allá de las coberturas que pueda tener el Estado Nacional, es la propia provincia, el Estado y nosotros, nuestra comunidad organizada, la que debe garantizar el acceso a la salud de cada uno y de todos nosotros, de todas nuestras familias. Por ello, cuando reclaman que el Estado Nacional no envía una droga u otra, digo, hay un mandato constitucional para que cada uno de los gobiernos pueda atender lo que necesitan nuestras familias. No se necesita de ninguna ley, no se necesita de ninguna acción administrativa para buscarle la vuelta a esto que ya viene con mandato de nuestra Carta Magna, de nuestra madre de las leyes, la Constitución. Exactamente. Venís trabajando acerca de un pedido de informe por el estado de las rutas provinciales, ¿verdad? Sí. Provinciales y nacionales. Bien, también he venido trabajando, y ya vamos al tema, en muchos pedidos de informes para garantizar el acceso a la salud. Por ejemplo, la familia de los trabajadores de la policía, de los docentes, de salud, bueno, estuvieron 100 días sin anestesia acá en Rosario. La gente que tiene IAPOS, los que tenemos IAPOS, estuvimos sin cobertura de anestesia. Estuvimos más de 20 días sin cirugías programadas durante la gestión de este gobierno, algo inaudito para una provincia con tantos recursos, bueno, y con el brutal aumento de impuestos que hemos tenido también en este último año, que hacen que tengamos un gobierno lleno de riquezas con familias muy empobrecidas. Las familias santafesinas hoy están siendo castigadas por un gobierno nacional que atenta contra el mundo del trabajo y por un gobierno provincial que no ayuda para nada y nos saca cada vez más recursos de los magros salarios con los que contamos. Bueno, también el tema de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, que están sin mantenimiento.
la ruta 33, la 34 que va hacia el norte. Bueno, nuestra circunvalación en Rosario, sí. Que ya los pastos crecidos, los yuyos, no permiten que un auto pueda ir a la banquina. Son cuestiones que ponen en riesgo la vida de los que transitamos frecuentemente cada una de estas vías, y también pone en riesgo la producción, porque cada vez hay más pozos sin bacheo pertinente, y en esto observamos que el gobierno provincial, tenemos un gobernador que acompañó y firmó el Pacto de Mayo, que acompañó la ley bases, todo esto en contra de la producción nuestra, está todo en contra de los santafesinos, pero a pesar de que acompañó todo eso, el gobierno nacional no tiene ningún gesto hacia la provincia. Queremos que estas rutas estén reparadas lo antes posible. ¿Qué opinas acerca de Enrico, que viaja a Buenos Aires pero no resuelve nada? Bueno, Enrico se queja en redes que nadie le da respuesta a sus reclamos. Enrico, que maneja el mayor presupuesto de la provincia, el de las obras públicas. Claro. Y que conserva los fueros de senador, porque no renunció al Senado de la provincia de Santa Fe. O sea, Lisandro Enrico, el abogado Enrico, es senador, es ministro de Obras Públicas y ahora seguramente también va a ser convencional constituyente. Es imposible ejercer tantos cargos a la vez. Esto es lo que está pasando con nuestro ministro de Obras Públicas, que al tener fueros, además, informó que no puede ser investigado. Tiene fueros de la legislatura santafesina. Es inaudito. Sí, tal cual. Pareciera esta omnipresencia de Puyaro abarcando todo, ¿no? Un gobernador actual que juró por una constitución, que es candidato a convencional. Que busca la reelección por 2 mandatos, con una nueva constitución. Bueno, es una concentración del poder, un proyecto muy ambicioso, pero con una muestra clara de lo que quiere seguir haciendo. O sea, ya nos muestra que no le importan los trabajadores que dan servicio a la comunidad, los docentes, la policía tiene sueldos también debajo de la línea de la pobreza. Las cuestiones de la institucionalidad. Marcelo Lewandowski, por el tema de Enrico, le envió un dictamen jurídico de un constitucionalista en donde dice: nunca un ministro, un senador puede ejercer el cargo de ministro sin haber renunciado antes. Claro. Este es el camino que nos invita a transitar Puyaro. Una concentración del poder, cuando el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y tiene una situación extra, atrae a los corruptibles. El poder absoluto atrae a los corruptibles. Por eso en esa vereda no estamos. Exactamente. Hoy las personas con discapacidad están sufriendo una quita de subsidios, ¿verdad? Sí. Por decisión del gobierno de Milei. Sé que estuvieron con Marcelo Lewandowski visitando y recorriendo y tomando referencias en este asunto. Hay una situación de un atentado a las familias que cuentan con esta vulnerabilidad social de tener que lidiar hoy con volver a explicar. Un chico que nace con una enfermedad de Down no tiene que revalidar un certificado de discapacidad, nunca va. Hoy están recibiendo intimaciones de parte del Estado Nacional para validar su situación de discapacidad. La verdad es que esto es un hecho grave que están padeciendo las familias, y con Marcelo Lewandowski estuvimos trabajando para buscar una salida racional para darle respuesta al Estado Nacional de parte de cada una de las familias. Es una situación gravísima que padecen hoy las familias con discapacidad. Bien, la salud de los argentinos pareciera cada vez estar más lejos de ser un derecho. Desde que Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Para Milei todo esto es una mercancía y es un libre mercado. Y como decía uno de los empresarios de la enfermedad de la Argentina,
decía, la salud es como viajar en avión. Algunos viajarán en primera, otros viajarán de turistas y otros no podrán subir al avión. Esta es un reportaje al empresario Blocopit que respondió de esta forma lo que considera de la salud. Y esta es la visión de Milei. O sea, digo, algunos podrán subir y otros no. O sea, digo, tantas personas quedaron sin tratamiento para el cáncer, sin acceder a distintas alternativas terapéuticas, porque tenemos un gobierno nacional que no racionaliza, sino que raciona, y raciona en cuestiones sensibles. Los recursos de la Argentina están quedando en manos de pocos, no en manos de las necesidades de las familias argentinas. Pero en eso a mí me preocupa de que nuestro gobernador lo acompañe en las cosas que no hacen mal. Exactamente. Nuestro gobernador lo acompaña. Hablemos de Activemos. Sí, de Marcelo Lewandowski y de toda su... Sí, de la lista que encabeza Marcelo Lewandowski y de la lista en la que estamos todos nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, esta lógica de Marcelo de decir que a la Carta Magna, que a la Constitución Provincial, la que tiene que legalizar lo legítimo. O sea, digo, ¿qué es lo que quiere nuestra comunidad? Bueno, eso que quiere nuestra comunidad hay que legalizarlo. ¿Dónde se legaliza? Sí. En la Carta Magna, en la Constitución. ¿Está? ¿Quiénes tienen que contar qué queremos como comunidad? Y la sociedad misma. O sea, son los distintos sectores, es la educación, es la producción. Bueno, recién escuchaba la entrevista a Eugenia, una empresaria que conoce el mundo de la producción. Digo, ahí tiene que hablar cada una de estas empresas para saber lo que necesitamos para mejorar el mundo del trabajo. Y también ahí los representantes de los trabajadores. O sea, cómo legalizar lo legítimo. O sea, yo no confío en estas personas que ocuparon oficinas públicas toda la vida que vayan a escribir el texto de nuestra Constitución. Están cada vez más distanciados de la realidad de la comunidad. Porque viven entre cuatro paredes del mundillo de la política. Exactamente. Que no tiene nada que ver con lo que le pasa a nuestras familias. Es que las listas... Es la única lista que se armó de esta manera. Recién hablábamos con Eugenia de eso. Y también hablábamos un poco de lo que las listas, el resto de las listas es un poco de rosca política, de sentarse Totalmente. En una mesa, los distintos partidos y ver, bueno, quién va primero, quién va segundo. Y siempre terminan siendo los mismos. Los acuerdos de los círculos cerrados. Exactamente. Y esta lista es la que muestra lo diferente, lo distinto. Ahora, después de la entrevista con vos, va a haber un analista político que justamente le vamos a preguntar acerca de estos temas, de todas las listas y de esta diferencia que tiene Activemos respecto a las demás, que no es una mesa en donde se sientan, o no es una lista de rosca, sino es una lista de la gente y para la gente. Totalmente, de representantes de los distintos sectores y de los distintos territorios de la provincia. La verdad que estoy muy orgulloso de pertenecer a este espacio político. Bueno, sé que estás vos como directora de una escuela, como docente, representando también, y con muchísima formación en gestión, representando al sector de la educación. El doctor Caterina, un reconocido juez penal de nuestra región, con un currículum destacado, con una actuación intachable dentro de nuestra comunidad. Profesor de Historia Constitucional, decano de la UCA, dijo, yo ahí quiero estar. Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de lo que se ha conformado como espacio, porque todos tienen una mirada unificada en el bien común. Y eso es lo que Marcelo Lewandowski siempre decía y para lo cual nos invitó a trabajar. Y ahí es mucho más fácil poder sentirnos con ganas y con una clara visión, que es ver cómo resolver los problemas de todos los días de nuestra comunidad. Sí, y la comunidad quiere participar. Y eso es lo que interpretó muy bien Marcelo Lewandowski en su lista, en la lista que presenta. Así es. Bueno, Miguel, para cerrar, me gustaría que le des un mensaje de cara a las elecciones a los ciudadanos. ¿Puede ser? Bueno, realmente lo que nosotros
trabajamos de hace años y en lo que me ha llevado a mí a la política en aquellos años cuando estaba el ingeniero Bey en el gobierno, en su segundo mandato, y he vuelto con Marcelo y en aquellos momentos con María Eugenia Bielsa a involucrarme en lo común. Para nosotros es muy esperanzador poder pensar en participar en desarrollar una constitución que responda a lo que necesitamos como santafesinos y que la constitución sea para la gente y no para la política de letras chicas, no para seguir sosteniendo los privilegios de una política que se sirve de lo que nos falta a todos nosotros. Yo siempre digo que todos los impuestos que aumentó Puyaro vienen de la mesa de los santafesinos, de lo que no podés poner en la mesa porque se lo lleva Puyaro, un estado muy rico con familias empobrecidas por un gobierno y un gobernador que nos castiga. Hay esperanza para un presente y un futuro mejor. Y eso se hace participando, y en la lista de Marcelo Lewandowski hay una clara visión de participación. Muchas gracias, Cristina, y por permitirnos estar acá, y seguiremos trabajando por lo que siempre hemos hecho. Seguramente, así será. Muchas gracias a vos. Vamos a seguir trabajando juntos en la Constitución, ¿no? En la reforma constitucional, que así estamos seguros, de eso estamos seguros que vamos a ser parte de esa reforma. Por la Constitución que se merecen los santafesinos, como dice Marcelo Lewandowski, activemos, que es ahora. Así Gracias. es. Muy bien, estuvimos con Miguel Rabia, diputado provincial, candidato convencional constituyente por Activemos, lista que encabeza Marcelo Lewandowski. Ahora sí, vamos muy breve, ¿sí?, a un cortecito y seguimos en una feria política.
Muy bien, ya estamos nuevamente en una feria política. Estamos con Evelyn Machaín, ella es analista política. Vamos a hablar un poco de la reforma constitucional. Sí, ella nos va a analizar el panorama político de cara a las elecciones de la Constitución, de la reforma de la Constitución Nacional. Bienvenida, Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Tina, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes para todos. Bueno, Evelyn, nos gustaría, así a rasgos generales, que puedas comenzar hablando de un análisis político. ¿Cómo ves estas elecciones constituyentes? Bueno, a ver, es una reforma creo que necesaria e histórica, ¿no? De la Constitución de la provincia. Lo que veo es poco conocimiento de la población sobre lo que realmente se va a modificar y las implicancias que tiene modificar una Constitución en la provincia. Es la ley suprema, la ley que nos rige, así como tenemos la Constitución Nacional, que establece las pautas de convivencia en esta vida democrática e institucional. La Constitución de la provincia también va en ese sentido, con lo cual lo que se va a modificar no me parece poca cosa. Sí. Hay toda una parte, no se modifica todo, hay una parte que hace todos los derechos y garantías, después si querés lo hablamos, toda una parte que hace a la cuestión de los poderes del Estado, que también los organiza, toda una cuestión de la parte educativa, religión, jubilaciones. La verdad que la Constitución establece parámetros que creo que los convencionales no deberían solamente pensarlo para esta actualidad, para el hoy, sino pensar en una reforma también del futuro, ¿no? Porque vamos a tener, si pensamos que esta Constitución es del 62, sí. Bueno, pensemos que probablemente esta reforma que se haga ahora con esta nueva letra de la Constitución sea una Constitución que lleve su tiempo, con lo cual me parece que también hay que pensar que la sociedad en un futuro no puede ser la misma de ahora. Y hay que dar las garantías y los derechos, por supuesto, consagrados y ampliarlos, no retroceder en lo que ya hemos ganado. ¿Podemos mencionar los puntos que se van a reformar? ¿O algunos? Porque sí, en realidad son 42. Sí, hay de todo. No todo, pero hay bastante. Sí, 42 de los 100 y pico que tiene hoy la Constitución. La primera parte, la de derechos y garantías, que me parece importante porque tiene que ver con las libertades de expresión, qué va a pasar si te detienen en la vía pública, cómo se tiene que actuar. ¿Qué pasa? Importantísimo. Totalmente, totalmente. La religión, bueno, hoy la Constitución de la provincia consagra el catolicismo con libertad de cultos. Bueno, eso hay todo un pedido también para que directamente sea libertad de culto y religión en la provincia de Santa Fe. El tema de jubilaciones me parece que también tiene que dejar la garantía y creo que esa es la intención, de que la caja de jubilaciones se mantiene dentro del ámbito de la provincia, no se transfiere, pero también hay algunos candidatos que, por ejemplo, proponen el 82% móvil establecido por la Constitución, es decir, hay una parte importante en ese sentido. Y después está toda la parte de los poderes del Estado, con las reelecciones indefinidas, con el límite de esas elecciones de los candidatos diputados, senadores, intendentes, gobernadores, etcétera, el funcionamiento de los poderes, la dinámica parlamentaria, el funcionamiento de la Corte, la sanción de los jueces en la forma también de remoción del Poder Judicial, o de ser que hay una cuestión muy importante que también ataca al núcleo duro del poder, que todo eso se va a estar discutiendo. Y por supuesto que también está el capítulo de la educación. Bueno, la verdad que son varios puntos, no me parecen menores, son importantes, y bueno, entiendo y espero que en algunos de ellos haya un amplio debate y consenso, ¿no?, sobre la nueva letra de la Constitución de la provincia. Así es. ¿Cómo se está dando la campaña? ¿Qué estrategias están usando los candidatos? ¿Qué nos puedes decir? Yo veo mucho, o no mucho, en algunos sectores charlas con la gente, de encuentro de ideas con los vecinos. Mediáticamente no la veo tan educativa, vamos a decirlo en esos términos. Creo que hay un gran desconocimiento con eslogans vacíos e incluso también eslogans engañosos sobre lo que se va a reformar en los spots publicitarios. Hay cuestiones vinculadas a lo mejor a la bicameralidad que no se va a discutir. Hoy ya sabemos que el Senado va a seguir existiendo, no se va a eliminar.
¿Es una discusión que se puede dar? Sí, claro que se puede dar. ¿Hay que discutir qué pasa con los gastos de la política? Sí, claro que sí, pero no engañemos con respecto a que el Senado se va a eliminar en su conformación y funcionamiento en la Constitución. Sí, claro. Creo que está bien que se terminen con estos patrones de estancia que tenemos, como digo yo, en algunos departamentos, que si bien hay un voto de por medio, hay algunos legisladores que hace décadas que están ocupando ese lugar, ¿no? Y hay un Senado también que no tiene presencia femenina, por ejemplo. Bueno, me parece que son discusiones que hay que dar también. Sí. No hay paridad de género en el Senado. Porque fíjate que a diferencia de diputados, por cómo están conformadas las listas y cómo es el sistema de integración después de esa elección, que ahora eso también se va a cambiar, con lo cual se pueden llegar a terminar con las mayorías automáticas, vos tenés la paridad porque tenés alternadamente mujeres y varones. En el Senado, como es uno solo por departamento, en general los partidos políticos terminan eligiendo que su candidato sea un varón. Encabeza un varón. Y la suplente sea una mujer. Y salvo que el varón se vaya por algún tipo de licencia o por algún tipo de inconveniente o porque se va a otro cargo, no hay posibilidades de que sea la mujer la que forme parte de esa banca. No estoy hablando de quien preside, ¿no?, el Senado. Sí. Pero en general la dinámica del armado de listas en el Senado de la provincia es ese. Entonces, la verdad que la limitación de la mirada de la mujer queda excluida en esa conformación de ese cuerpo. Y tuvo que existir esta ley de paridad para que pueda tomar también protagonismo la mujer, ¿verdad? Y totalmente. Porque no estaba. Totalmente. Y si uno mira la historia, y acá no es una cuestión de meritocracia, ni de capacitación, ni de formación, no estamos hablando de eso. Es una cuestión de dinámica partidaria y política. Hasta que hubo la ley de cupo, prácticamente en todos los cuerpos legislativos, no solamente en la provincia, estoy hablando a nivel nacional, no había prácticamente conformación por parte de las mismas de mujeres. Con el cupo se amplió, no fue suficiente, llegó la paridad y hoy con esa paridad claramente la representación es otra, si bien en algunos cuerpos legislativos todavía sigue bastante atrasado. Bien, ¿cómo está compuesto el electorado en Santa Fe en términos de edad, nivel educativo, ubicación geográfica? ¿Qué nos podés decir? Bueno, tenés localidades que tienen mayor peso, departamentos que tienen mayor peso en las elecciones. Después, por supuesto, es una cuestión vinculada a su población y a su conformación de la población, ¿no? Y mira, a propósito de las edades, lo que se va a dar en esta reforma también es la discusión sobre la edad habilitada para votar. En el último año hubo mucha discusión, incluso jurídica, sobre si los menores de 16 años podían votar o no, o solamente los de 18. Bueno, eso también se va a discutir en esta reforma para dejarlo claramente establecido. Se va a discutir, no sé qué va a pasar, pero es una instancia que se va a debatir, o por lo menos está habilitado para debatir ese tema. ¿Qué partidos o qué fuerzas crees que llegan justamente con más fuerza a estas elecciones? ¿Para las convencionales? Sí, convencionales. Yo creo que va a ser un test político importante. Creo que de alguna manera, aunque eso no se esté votando, se está poniendo para revalidar el gobierno de la provincia de Santa Fe, Unidos. Y lo que me parece importante es ver qué dinámica va a adoptar el votante en cuanto a la representación, por ejemplo, de la Libertad Avanza, ¿no? En el territorio santafesino. ¿Cuánto más puede ingresar la Libertad Avanza o qué proporción la Libertad Avanza puede tener en la provincia de Santa Fe? Y me parece que también para el peronismo es una instancia de testeo electoral, ¿no? Viniendo con lo que ha pasado en el último tiempo, con una pérdida del caudal de votos, con un peronismo dividido. Me parece que también es un buen testeo electoral el que vamos a tener con los convencionales. Pero insisto, en verdad eso le interesa quizás a la política, ¿no? A la dirigencia política, a la política partidaria. Lo que vamos a reformar es la Constitución de la provincia, y me parece que tenemos que tener en claro que lo que allí se modifique
va a tener implicancias para nuestra vida democrática e institucional. Bien, ¿cómo influyen los antecedentes de otras elecciones, o sea, de las últimas elecciones, en los resultados? ¿Podría llegar a influir en estos resultados de lo que quedó del 2023? Por ejemplo, hablábamos que el peronismo quedó fuera de todo. ¿Crees que puede influir ahora o no? A ver, hay un clima de época, hay un electorado muy cruzado también. Hay que ver, yo no quiero aventurar un pronóstico o un dato electoral. Me parece que hay un panorama más favorable en la provincia para algún sector político, pero que también tiene sus desafíos para mantener ese electorado. Así que por eso digo que es un testeo de alguna forma esta elección provincial mezclada con las internas a concejales, porque después vamos a tener ya mucho más mezclado con lo que se debate a nivel nacional la instancia de las candidaturas a diputados nacionales que van a ser ya en octubre, ¿no? Falta transitar bastante. Bueno, como para ir cerrando, ¿nos podés dejar un mensaje acerca a los ciudadanos, ¿no? Acerca de esta constitución, de la constituyente, perdón. Yo creo que hay que ir a votar. Sí, yo creo que hay que votar, hay que ir a votar, por supuesto. Ahora y siempre, digo, lo sostengo más allá de un convencional, si fuera una elección general, y de hecho vamos a tener elecciones a concejal y presidentes comunales en algunos lugares también, que hay que ir a votar, y no me parece menor mirar quiénes son los candidatos que integran cada una de las listas para conocer su pensamiento y qué tipo de mirada pueden tener a la hora de escribir la letra de nuestra nueva Constitución. Una mirada más progresista, una mirada más conservadora, una mirada que consagre los derechos que hoy tenemos y los amplíe, una mirada que vaya en contra de esto. Me parece que es importante mirar una por una las listas y ver realmente lo que piensan en función de estos temas tan importantes que son los que se van a debatir en la convencional constituyente, que hay que ver cuándo se convoca también. Sí, y además histórica, va a ser histórica, así que es una de las elecciones más importantes. Absolutamente. Y que puede incluir mecanismos de participación ciudadana, las autonomías en Rosario y en otras localidades también. Es decir, que lo que se debate realmente es importante, a pesar de que no se quiera hacer conocer demasiado qué dice la Constitución. Pero es un deber también propio, como ciudadano me parece conocer de lo que estamos hablando. Tal cual. Muy bien, Evelyn, te agradecemos mucho por estar acá. La verdad que un análisis bastante completo. Nos gustaría tenerte más tiempo. Yo te vamos a invitar en otra oportunidad, con más tiempo para que podamos hablar. Quizás después de las elecciones, puede ser. Sí, claro que sí. Seguramente ahí ya con otra mirada, con otras cuestiones. Dale, como un gusto. Gracias a ustedes. Muy bien, estuvimos con Evelyn. Ella es analista político. De esta manera terminamos una feria política. Yo soy Tina Feria. Los espero el próximo viernes, 14:30 horas, por Blue RTV. Les dejo un beso enorme. Buen fin de semana. Hasta el viernes.